Las historias de crímenes sin resolver provenientes de Asia casi siempre son mucho más particulares que las de cualquier otra parte del mundo, pues muchas veces están acompañadas de detalles totalmente insólitos, a la vez de resultar en una muestra de la peor cara del ser humano. Así es la historia del día de hoy, la cual advierto puede ser sumamente repulsiva. Ocurrió en China en 1996, más precisamente en la ciudad de Nankín, y se recuerda como uno de los crímenes más atroces en la historia moderna de aquella nación. Todo comienza con Diao Aikin, una joven de 19 años, estudiante de primer año en la Universidad de Nanjing, la cual desaparecería de forma más que anormal. Ella era la encargada del dormitorio de chicas. Como tal, su trabajo era hacer cumplir las normas del campus con sus compañeras de habitación. La noche del 10 de enero se dio un ligero conflicto, luego de que una de las chicas rompiera las reglas al traer un equipo electrónico, aparentemente algún reproductor de música con ella. Diao le llamó la atención como correspondía. No obstante, fue llamada a la oficina administrativa, donde fue reprendida bajo el argumento de que no estaba cumpliendo sus funciones como encargada. Esto hizo que Diao se molestara demasiado, así que después de su castigo, regresó a los dormitorios a discutir con las demás chicas, ya que por su culpa, ella había resultado afectada. Luego de varios minutos de pelea que no solucionó nada, Diao salió muy molesta del sitio, y de ahí no se volvió a saber de ella. Aquí debo abrir un paréntesis para explicar una serie de cosas. En primer lugar, la información de este caso es bastante escasa y ciertamente difusa, mucho más porque incluso las traducciones al inglés que hay difieren bastante en los hechos, de modo que lo que te iré contando será conforme a los datos que más o menos parecen coincidir entre los medios chinos y las traducciones que pude encontrar. Teniendo en cuenta esto, sobre el cómo fue la desaparición de Diao en primera instancia, se manejaron dos versiones. En la primera, se dijo que Diao desapareció desde el momento en que fue llamada para recibir su regaño por parte de la administración, pero tomando en cuenta que la policía no siguió la investigación desde esa perspectiva, lo más aceptado es que Diao debió haber regresado al menos una vez al dormitorio para discutir con el resto de alumnas. Aunque parece una aclaración sin mucho sentido, es la piedra angular de la incógnita de este caso. Luego de unas horas, al notar que Diao no regresaba, se dio la alerta a sus padres y a la policía para buscarla, y sería ahí donde el infierno apenas empezaría. En los 9 días siguientes, las autoridades de Nankín trataron sin ningún éxito de encontrar cualquier clase de rastro de la joven. Desafortunadamente, justo en esos días, una serie de nevadas comenzaron a caer sobre la ciudad, lo cual dificultaba la labor de búsqueda y en cierto modo obligaba a quedarse resguardado, perdiendo capacidad de maniobra y un tiempo que pudo resultar valioso. El día 19 de enero, una anciana pobre que estaba recogiendo basura en una zona cercana a las inmediaciones de la universidad, se topó con una bolsa negra de plástico. Al abrirla, se topó con lo que ella llamó un montón de trozos de carne similares a chuletas, perfectamente cocinados y que aún desprendían un olor agradable, como si alguien se hubiese dado el lujo de tirar comida recién preparada. La mujer se llevó la bolsa a su casa, pensando en que era su día de suerte. Sin embargo, al momento de estar separando los trozos para revisarlos, súbitamente cayó presa del pavor al encontrarse con 3 dedos humanos, curiosamente desarticulados. Aterrada, la anciana llamó a la policía, la cual justamente en ese momento había recibido reportes de otras bolsas negras dejadas cerca de la universidad. En ellas se pudieron encontrar más restos de carne picada, un torso despellejado y una cabeza humana hervida. La carne era de un cuerpo humano, del cuerpo de Diao Aikin, algo que se pudo comprobar
una vez que fueron realizados los análisis forenses en los cuales encontraron algunos restos de su ropa, además de que algunas chicas reconocieron el rostro de su compañera. Diao fue cortada en más de 2000 pedazos. Obviamente no te puedo mostrar las imágenes en este video, pero encontrarlas es sumamente fácil, aunque debo advertir que sería bueno que te lo pensaras 2 veces antes de buscarlas, ya que realmente resultan espeluznantes. En un todo, las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo de Diao son tanto tétricas como extrañas. Rebanada en un par de miles de pedazos, sin huesos, y faltando también el corazón, el hígado y el vaso. Diao solo llevaba 6 meses en la universidad, provenía de un pueblo pobre, y pese a su rol como encargada del dormitorio, no tenía amigos cercanos, y tampoco gente que se metiera con ella. Cuando la policía revisó su diario, no encontró nada relevante, no salía con nadie, ni tenía ninguna cita, y hasta antes del incidente, del día de su desaparición, tampoco había tenido problemas con ninguna persona. Era una chica bastante tranquila, inofensiva y sin nada en especial. ¿Qué motivos podría haber entonces para que le hicieran algo así? ¿Secuestro? ¿Abuso? ¿Algún ritual? Cualquier idea concebida no terminaba de encajar. Luego del horrible descubrimiento, podría decirse que la policía entró en desesperación. Realizaron más de 10.000 entrevistas a sospechosos e incluso comenzaron a hacer revisiones en restaurantes y técnicamente cualquier lugar donde se preparaban alimentos para ver si encontraban sangre, ropa o cualquier cosa que pudiera relacionarse a la joven, pues si algo se podía deducir es que la persona tras el crimen no era solamente algún desequilibrado con un cuchillo, sino alguien con cierto grado de destreza en la cocina, sobre todo por aquella vomitiva idea de hervir el cuerpo y la forma tan meticulosa de arrancar la carne de los huesos. Han pasado 24 años desde que ocurrió el suceso, y nunca se pudo llegar a nada. Nunca se dio siquiera un indicio de quién o por qué alguien cometería semejante atrocidad. En algún momento se llegó a señalar a su padre, puesto que cuando se le preguntaba al señor por el caso, él solo se limitaba a decir que la policía estaba investigando y se negaba a hacer siquiera referencia a que su hija hubiese perdido la vida. Solo decía cosas como que su hija era especial, mientras actuaba nerviosamente frotando sus manos. Aunque es obvio pensar que el tipo ha pasado por un trauma enorme y estar en estado de negación o con ciertos problemas mentales es más que comprensible. En los últimos años, el caso de Diao Aikin ha vuelto a ganar cierto nivel de relevancia gracias a internautas chinos, quienes a su modo han tratado de hacer su propia investigación, y de esto mismo ha surgido una teoría un tanto conspirativa que, aunque poco viable, vuelve mucho más turbias las cosas. Aparentemente, en los días en los que Diao desapareció, se llevó a cabo una cirugía de trasplante de relevancia relativamente histórica para China, lo que ha hecho a muchos pensar que de hecho Diao fue secuestrada por gente del mercado negro de órganos, algo que, actualmente, se sabe que ocurre en varios países de Asia, y que es una realidad que las autoridades tratan de ocultar. Y aunque esta idea tiene cierto grado de sentido, no termina de encajar en la forma tan espantosa en que fue hallado su cuerpo. Además, por la forma y lugar en la que fueron encontradas las bolsas con los restos, estos habrían sido cocinados y escondidos apenas horas antes de que se reportara a la policía, lo que da a pensar que el criminal quería que los encontraran justo así. Fue una vileza total. En la actualidad, existe un pequeño grupo de internautas que exigen que se haga justicia para Diao, pero al paso de los años, las posibilidades de resolver el crimen son ínfimas. ¿Qué opinas acerca de esta historia? ¿Cuál crees que fue el motivo para tan terrible crimen? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.